Hola, muy buenas noches a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de extracción mina 2. Les cuento, hoy día vamos a ver tronadura en minería cielo abierto. Vamos a ver una parte práctica, vamos a ver ejercicios, ¿ya? Yo le acabo de compartir dos archivos. El primer archivo dice fórmulas de tronadura en minería cielo abierto y la otra son los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Que hagamos dos, ya estoy pagado con eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer, vamos a revisar esas fórmulas, ¿cierto? Las vamos a revisar y luego vamos a comenzar a hacer los ejercicios, ¿ya? La clase está siendo grabada, así que para que no tengan problema. Cualquier duda, cualquier consulta, me interrumpen nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? Les voy a compartir para que veamos las fórmulas. Las Profe, fórmulas, dígame. yo recién hoy día me uní a esta sección y a esta clase y me agregaron hace poco esta parte de la malla. Ya, Así que estoy totalmente colgado de este ramo. ya, yo lo invito a para que vea los videos, ¿no es cierto? Vea las presentaciones y vea todo lo que hemos visto, para que se pueda enchufar de a poco. ¿Ya? Todas las clases están siendo grabadas, así que vea eso, después si tiene dudas, consulta, me pregunta, ¿ya? Ya, profe, vale, gracias. Ya. Chiquillos, vamos a compartir lo que es las fórmulas. Yo lo estoy viendo aquí en el Word, pero ustedes tienen un PDF que es lo mismo, para que les pese menos, ¿no es cierto? Y no tengan ningún problema. ¿Ya? Dice, fórmulas, tronadura, minería, cielo abierto. La primera fórmula dice Barden según Conya. ¿Ya? Barden ya sabemos lo que es la distancia de la cara libre, la primera fila de barrenos, entre la primera y la segunda fila de barrenos. Es una distancia, ¿ya? La cual se mide en metros, en la cual se calcula con la siguiente fórmula. Dice que es igual a 0,012 por paréntesis, de 2 por la densidad del explosivo, partido por la densidad de la roca, cierro paréntesis, más 1,5, cierro paréntesis, por D, donde el Barden de Konya queda en metros, la densidad del explosivo está en gramos partido por centímetro cúbico, la densidad de la roca está en toneladas partido por metro cúbico y el diámetro de la perforación, que es D, está en milímetros. De acuerdo a eso, ¿no es cierto? El resultado me va a dar en metros el Barden de Konya. La segunda ecuación, que en este caso es una relación, dice que la relación espaciamiento-Barden, E, espaciamiento B es Barden, va de 1 a 1,4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el Barden va a ser igual o perdón, el espaciamiento va a ser igual o mayor al Barden. Va a ser igual o mayor 1,4 veces. Nunca el espaciamiento tiene que ser menor al Barden. Siempre tiene que ser igual o mayor al Barden. Ya eso es lo que quiere decir esa relación. La tercera fórmula es del factor de carga másico. ¿Qué significa el factor de carga? ¿Cuántos kilos de explosivo yo tengo en una tonelada removida? Viene con la siguiente fórmula, que es 0,507 por el diámetro del barreno en pulgadas al cuadrado por el largo disponible o el largo de la carga en metros por la densidad del explosivo en gramos partido por centímetro cúbico. Todo eso dividido por el Barden, que está en metros, por el espaciamiento en metros, por la altura del banco en metros y por la densidad de la roca en toneladas partido por metro cúbico. Vuelvo a repetir, el factor de carga másico está en kilogramos partido por tonelada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos kilogramos de explosivo yo necesito para romper o fragmentar una tonelada de roca? Fórmula 4, factor de carga volumétrico. ¿Cuántos kilogramos de explosivo yo tengo para fragmentar o remover un metro cúbico de roca? Es muy similar, pero está en metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor de carga volumétrico es igual a 0,507 por el diámetro del barreno al cuadrado en pulgadas, por el largo de la carga en metros, por la densidad del explosivo en gramos partido por centímetro cúbico, todo eso dividido por el Barden, por el espaciamiento y por la altura del banco en metros. Kilogramos partido por metro cúbico, el factor de carga volumétrico. Número 5, número de pozos. Tiene que ser número entero. Dice que para calcular el número de pozos dentro de la malla de tronadura, o de perforación en este caso, es igual al largo del área a tronar
por el ancho del área a tronar. Todo eso dividido por el Barden y por el espaciamiento en metros. O también podemos decir que el número de pozos va a ser igual al número de filas por el número de columnas. Si no nos da igual estas dos fórmulas, ¿no es cierto? Si el número de pozos nos da igual a esto, la diferencia tiene que ser 2 pozos. Si es mayor a 2 pozos, algo está mal. ¿Ya? ¿Y cómo yo calculo el número de filas? El número de filas va a ser igual al ancho del área a tronar en metros dividido por el Barden en metros. Y el número de columnas va a ser igual al largo del área a tronar dividido por el espaciamiento en metros. Número 6. Otro Barden. Barden según H, ¿ya? Es igual a 0,036 por el diámetro de la perforación en milímetros por la raíz cúbica de la densidad del explosivo dividido por la densidad de la roca, donde la densidad del explosivo es gramos partido por centímetro cúbico y la densidad de la roca es toneladas partido por metro cúbico y el diámetro de la perforación está en milímetros igual. Y ese Barden, según H, tiene que estar en metros. Número 7, diámetro de perforación mínimo. Es igual a 0,08 por la altura del banco. Y la altura del banco está en metros, entonces el diámetro de la perforación mínima va a ser en metros. 8. Diámetro de perforación máximo. 0,016 por la altura del banco, donde la altura del banco está en metros y el diámetro de la perforación también está en metros. 9. Diámetro de perforación según López Jimeno para diámetros pequeños está determinado principalmente por la producción hora media y por la resistencia a la compresión de la roca, ¿cierto? Y también está determinada por la altura del banco, ¿ya? En este caso, si mi altura del banco serían 8 metros, ¿no es cierto? Estaría entre 65 y 90 milímetros y se recomienda un equipo de carga, ¿cierto? De palas de rueda, excavadoras hidráulicas o de cables. ¿Ya? En este caso, sí, la resistencia, ¿no es cierto? La producción media son 190, 250, 550, aquí tenemos los diámetros equivalentes, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? También igual. Eso para diámetros pequeños. Para diámetros más grandes, ¿no es cierto? En este caso, lo podemos determinar también por la producción diaria, de acuerdo a los rendimientos y a los diámetros del barreno, y de acuerdo, si queremos calcular la altura del banco, va a ser de acuerdo, ¿no es cierto?, al diámetro de la perforación. Pero cuando lo veamos, los ejercicios van a ser más aplicables estas tablas, ¿ya? Este formulario, ¿no es cierto?, ustedes lo pueden anexar o lo pueden complementar con las fórmulas que teníamos, ¿no es cierto?, de cálculo explosivos, ya, porque esa de cálculo explosivo también las vamos a seguir ocupando para el cálculo de variables controlables, que en este caso ya vamos a hacer Barden, espaciamiento, factores de carga, diámetros, etcétera, ¿ya? Y también les compartí la actividad, que la actividad esa es la que vamos a hacer el día de hoy. Ojalá que hagamos el 1 y el 3, porque el 2 es similar al 1. ¿Ya? Dice, también se los compartí, dice, actividad 1, extracción mina 2, número 1, la compañía minera Cerro Rojo, requiere perforar 36 barrenos de 1100 centímetros de largo de la fase 1. A usted como ingeniero en minas se le solicita diseñar la malla de perforación cuadrada con las siguientes variables controlables, como diámetro de la perforación mínimo y máximo, Barden según Conja, espaciamiento, taco, pasadura, factor de carga másico y volumétrico. También se le pide elegir el explosivo más adecuado para los pozos secos, tomando en cuenta lo siguiente: densidad de la roca, 2,55 toneladas partido por metro cúbico, roca con dureza media y una velocidad de propagación de la onda de 4000 metros partidos por segundo. Aparte me dicen que la relación espaciamiento-Barden es 1 y la densidad del explosivo es 0,8 gramos en centímetro cúbico. Número 2. La compañía minera Cerro Rojo requiere perforar 40 barrenos de 1400 centímetros de largo de la fase 2. A usted como ingeniero en mina se le solicita diseñar la malla de perforación con las siguientes variables controlables, como diámetro de perforación según López Jimeno, Barden de Conja, espaciamiento, taco, pasadura, factor de carga másico y volumétrico. También se pide elegir el explosivo más adecuado para los pozos húmedos, tomando en cuenta lo siguiente: densidad de la roca, 2,65 toneladas partido por metro cúbico, con roca de dureza media y una velocidad de propagación de la onda de 5000 metros partidos por segundo. Relación espaciamiento Barden, 1,2. Densidad de la roca,
1,2 gramos en centímetro cúbico, velocidad de detonación de 5.301 metros partidos por segundo. Número 3. La compañía minera Cerro Rojo requiere perforar 45 barrenos de 1.300 centímetros de largo de la fase 3. A usted como ingeniero en mina se le solicita diseñar la malla de perforación con las siguientes variables controlables, como diámetro de perforación mínimo y máximo, Barden según H, espaciamiento, taco, factor de carga másico y volumétrico. También se le pide elegir el explosivo más adecuado para los pozos secos, tomando en cuenta lo siguiente: densidad de la roca, 2,7 toneladas partido por metro cúbico, roca con dureza media, velocidad de propagación de la onda, 6.000 metros partido por segundo, relación espaciamiento Barden 1,15, densidad del explosivo 0,78 gramos en centímetro cúbico. Les cuento, lo que es la fórmula y lo que son la guía lo tienen ustedes, ¿ya? Lo que vamos a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 3. El 2 se lo dejo para que lo hagan ustedes y la próxima clase también lo revisamos, pero para que le echen una miradita y suelten la mano. El 2 se parece mucho al 1, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta para comenzar a hacer los ejercicios? Ya. Les comento que anexen este formulario y, ¿no es cierto?, lo anexen con las fórmulas de cálculos explosivos. Ya, vamos a comenzar con los ejercicios. Cualquier duda, cualquier consulta, me interrumpen, chiquillos, chiquillas. Ya. Aquí tenemos, a ver si no tiene nada. Aquí tiene una forma. Esto vamos a borrar, chiquillos. Déjenme que me quedó del ejercicio que ya está hecho para la otra sección. Ya, así que no deberíamos tener problema. Ahora sí. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 1, en la cual me piden calcular variables controlables como diámetro de perforación mínimo y máximo, barren de concha, espaciamiento, taco, pasadura, factor de carga másico y volumétrico, ¿ya? Entonces en este caso vamos a colocar la letra A, que vamos a calcular los diámetros, ¿ya? Los diámetros de la perforación. Que en este caso, los diámetros de la perforación tenemos dos, el diámetro mínimo y el diámetro máximo. En este caso vamos a calcular el diámetro mínimo, ¿ya? El diámetro mínimo, ¿no es cierto? Tenemos phi, y que es el diámetro mínimo. Y este diámetro mínimo tiene la siguiente fórmula, que es igual a 0,008 por la altura del banco. Eso es lo que dice la fórmula, ya. Si usted ve en el formulario, eso es lo que dice, ya. Eso es lo que dice. Con negrita. Entonces, en este caso, vamos a calcular el diámetro mínimo. Y este diámetro mínimo, ¿cierto?, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a 0,008 por la altura del banco. Pero esta altura del banco tiene que estar en metros, pero aquí me lo dan en centímetros, ¿cierto? En centímetros. ¿Ya? Entonces, en este caso, 1100 centímetros de largo, ¿no es cierto?, equivale, ¿no es cierto?, al largo del barreno. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser la altura del banco en metros? 11 metros, ¿ya? 11 metros. 11 metros, ¿no es cierto?, sería eso. Entonces, ahora, con esos datos, ¿no es cierto?, puedo calcular el diámetro mínimo, que va a ser el siguiente. Diámetro mínimo va a ser igual a 11 por 0,08 metros. Y esto es igual a 0,09 metros. Ese es el diámetro mínimo para esa tronadura. Es el diámetro mínimo que tienen que tener, ¿no es cierto?, los barrenos. Ahora calculamos el diámetro máximo, ¿ya? El diámetro máximo. El diámetro máximo. ¿Es necesario, ¿no es cierto?, que le hagan la transformación de centímetro a metros? Creo que no. Creo que no, ¿no es cierto? No es necesario. Entonces, el diámetro máximo tiene la siguiente fórmula. Todas estas fórmulas ustedes las tienen, ¿ya? Yo se lo acabo de compartir. Va a ser 0,016 por la altura del banco. Eso es lo que hice para el diámetro máximo. Donde el diámetro máximo, ¿no es cierto? ¿Qué incógnita me falta? Me falta, ¿no es cierto?, la altura del banco. Pero la altura del banco, ¿no es cierto?, yo sé que son 11 metros. Entonces, el diámetro máximo va a ser 0,016 por la altura del banco, que son 11 metros.
Entonces, el diámetro máximo va a ser igual a 0,016 por 11 metros. Esto van a ser igual a 0,18 metros. Yo ocupo el tercer decimal aproxima al segundo. Ya siempre los resultados finales me gusta colocarlo con 2 decimales. Cada uno lo puede hacer con los decimales que quiera. Aquí no hay ninguna restricción para colocar los decimales. ¿Ya? Así que si les dan resultados distintos es por el uso de los decimales. ¿Ya? Sigamos. Si no hay dudas, no hay consulta, ustedes me interrumpen. Yo voy a seguir haciéndolo. Ustedes, cualquier duda, consulta, me interrumpen. Letra B. Tengo que calcular el Barden según Konya. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decir que el Barden de Konya tiene la siguiente fórmula. Voy a insertar otra más para darme más espacio. ¿Por qué? Porque yo voy a copiar la fórmula. Ya voy a copiar la fórmula y la voy a pegar como imagen para que no estar copiándola, así nos vamos a demorar más. Entonces, el Barden de Konya tiene la siguiente fórmula. Este Barden de Konya, ¿cierto? Me dice que es igual a 0,012 por paréntesis de 2 por la densidad del explosivo dividido por la densidad de la roca. Ya en este caso, ¿no es cierto? Yo tengo todas las variables, la única variable que no tengo es el diámetro de la perforación, que este diámetro de la perforación tiene que estar en milímetros. Yo lo tengo en metros, pero yo tengo dos diámetros, ¿cierto? Tengo dos diámetros, el diámetro mínimo y el diámetro máximo, ¿ya? Aquí vamos a hacer los dos cálculos, vamos a hacer todos los cálculos para diámetro mínimo y diámetro máximo, y ahí, ¿no es cierto?, podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque no me dice cuál es, no me dice si es la media. Yo tengo que evaluar esto. Entonces, en este caso, tenemos los dos casos, uno máximo o uno mínimo, o también se puede tomar una media de los dos. Entonces, sería una media, sería 0,18 más 0,9 dividido en 2. 0,14 sería como la media. Pero en este caso vamos a hacer los cálculos para el mínimo y para el máximo, ¿ya? Para que no tengamos problemas, ¿ya? Entonces, yo sé que el Barden de Konya, según esa fórmula, me dice que es igual a 0,12 por paréntesis de 2 por la densidad del explosivo, me dicen que es 0,8 gramos partido por centímetro cúbico, ¿cierto? Eso es lo que me dice, centímetro cúbico. Aquí vamos a insertar el cúbico para que no tengamos problemas. Todo eso dividido por la densidad de la roca, y la densidad de la roca es 2,55 toneladas partido por metros cúbicos. Por metros cúbicos. Cierro paréntesis, más 1,5. Cierro paréntesis, por el diámetro de la perforación. Y aquí en este caso le vamos a colocar, ¿no es cierto? Vamos a colocar el Barden de, entre paréntesis, I. Y este I va a ser para el diámetro mínimo, ¿ya? Para que seamos ordenados. Entonces, este Barden de Konya va a ser, entre paréntesis, I, que es el diámetro mínimo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el diámetro que tenemos que colocar aquí? El diámetro mínimo. Pero este diámetro mínimo tiene que estar en milímetros, y yo lo tengo en pulgadas. Ya voy a hacer la transformación para que les quede más claro. Me dicen que un metro es igual a 1000 milímetros. 0 metros son X milímetros. Eso es lo que hacemos, una regla de 3. Entonces, X va a ser igual a 0,09 por 1000. Y esto es 90. ¿90 qué? Milímetros. Y estos 90 milímetros son el diámetro de la perforación para el diámetro mínimo que yo necesito. Entonces serían por 90 milímetros. ¿Ya? Reemplacé solamente la fórmula, lo único que tuve que cambiar, ¿no es cierto? Y calcular va a ser el diámetro, solo transformar de metros a milímetros. ¿Ya? Voy a ver aquí si alguien me preguntó en la aplicación del teléfono, chiquillos. Ya que no tengo acceso a si ustedes me preguntan. Y parece que no. Ya, sigamos entonces. Ahora vemos el resultado de este Barden de Konya. Barden de Konya, entre paréntesis,
I, que es para el diámetro mínimo. Acuérdense que esto queda en metros, todo queda en metros. Entonces va a ser de adentro hacia afuera. Entonces yo digo que 0,8 dividido en 2.55 por 2 más 1,5 por 90 y por 0,0012 me va a dar, ¿no es cierto?, 2, y me sobra un 0 aquí, ¿cierto? Me sobra un 0. Por 10. 2, sería 2,3 metros, ¿cierto? Si no me falla, y 2,3 metros. Sería 2,8 por 2.55 por 2 más 1,5 por 90 y por 0.012, 0,8 dividido en 2.6, ahí sí, por 2, ahí sí, más 1,5 por 90 y por 0,012, ahí sí, 2,3 metros. Entonces el Barden de Konya para el diámetro mínimo, para el diámetro de perforación mínimo va a ser 2,3 metros. 2,3 metros. Ese es el Barden según Konya para el diámetro mínimo. ¿Ya? Dudas, consultas, ¿no es cierto? Dudas, consultas. Solamente reemplacé la fórmula, tuve que transformar el diámetro. Y para el Barden de Konya, para el diámetro máximo, ¿no es cierto? Se hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el Barden de Konya para el diámetro máximo, le voy a poner 2i. Entonces, esos 2i para el diámetro máximo. Colocamos, copiamos esto, misma fórmula. Entonces, se hace exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser el diámetro de la perforación porque tenemos para mínimo y máximo. Entonces, en este caso, el Barden para el diámetro máximo va a ser igual a 0,012 por paréntesis de 2 por 0,8 gramos partido por centímetro cúbico, que es la densidad del explosivo, ¿ya? Y ya con esa densidad yo sé que es un anfo, ¿no es cierto? Un anfo porque tenemos pozos secos. Todo eso dividido por la densidad de la roca, que es 2,55 toneladas partido por metros cúbicos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Más 5 paréntesis de el diámetro de la perforación. Y aquí en este caso hacemos lo mismo. Yo digo que 1 metro es igual a 1000 milímetros, en la cual necesito saber cuántos milímetros es el diámetro máximo, que en este caso es 0,18 metros. 80, profe. Y esto es igual a 180, ¿no es cierto? 180. X es igual a 180 milímetros. 180. Como el diámetro es más grande, el Barden tiene que ser mayor. Así que eso. El diámetro más grande, el Barden tiene que ser mayor. Entonces, el Barden de Konya para un diámetro máximo tiene que ser mayor. Entonces, hacemos de adentro hacia afuera. 0,8 dividido en 2.55 por 2 más 1,5 por 180 y por 0,012. Y esto es igual a 4,6 metros. Confirmó si es más grande el Barden, ¿no es cierto? Entonces el Barden, según Konya para un diámetro de perforación máximo, o el diámetro máximo de perforación, es 4,6 metros. ¿Ya? Solo reemplazamos la fórmula, creo que no hay ninguna complejidad en eso. Y en sí no hay ninguna complejidad si tengo los datos. Letra C. ¿Ya? La letra C. Profe, el Diga. diámetro mínimo y el diámetro máximo aparece en la información, ¿cierto? No, lo tengo que calcular. Dicen, se solicita diseñar una malla de perforación con las siguientes variables controlables, como diámetro de la perforación mínimo y máximo. ¿Y de dónde obtengo esto? En el formulario. En el formulario se encuentra el diámetro mínimo y el diámetro máximo de la perforación.
Esto yo lo saqué de la fórmula del formulario que yo les compartí. Aquí se encuentran sus archivos de Ah, Teams. ya. Sus archivos de Teams y, ¿no es cierto?, el mismo que yo les compartí, ¿cierto? Aquí se encuentra para calcular el diámetro mínimo y máximo. Ahí está, en la 7 y la 8. Diámetro mínimo y diámetro máximo. Ya. Seguimos con la letra C, que vamos a calcular el espaciamiento. ¿Ya? Letra C es el espaciamiento. Pero para calcular el espaciamiento, ¿no es cierto?, me dicen, ¿cierto?, me dicen como dato anexo, ¿cierto?, me dicen que la relación espaciamiento-Barden es 1 y la malla es cuadrada. ¿Qué significa que la malla sea cuadrada? Ya, me dicen que la malla es cuadrada. Y si la malla es cuadrada, chiquillos, significa que el Barden y el espaciamiento son iguales. Y aparte me dicen que la relación espaciamiento-Barden es. Si yo no tengo idea de esto, ¿no es cierto? Si no tengo idea de esto, tengo que hacerlo de acuerdo a esta relación. ¿Ya? Y esta relación, ¿no es cierto?, me dice que el espaciamiento es igual, la relación espaciamiento-Barden es igual a 1. Por ejemplo, si yo no sé que esta malla es cuadrada, que el espaciamiento y el Barden son iguales, tendría que hacer esta relación. Dejo solo el espaciamiento, ¿no es cierto? Y digo que es 1, si el Barden está dividiendo, pasa multiplicando, y digo que es 1 por el Barden, ¿cierto? ¿Cuánto es el Barden? Depende. ¿Por qué depende? Porque tenemos un Barden para diámetro máximo y mínimo. Entonces, para este caso, vamos a decir que el espaciamiento es para el espaciamiento I, que es para un diámetro mínimo. Entonces, ¿cierto? Entonces, el espaciamiento para el diámetro mínimo va a ser 1 por el Barden. ¿Y el Barden cuánto es? 2,3 metros. 3 metros. ¿Sí? 2,3 metros. ¿Y esto qué quiere decir? Que el espaciamiento va a ser igual a 2,3 metros. Es decir, esa relación espaciamiento-Barden. Entonces, el espaciamiento es 2,3. ¿Por qué? Porque la relación espaciamiento-Barden es 1. ¿Ya? Es 1. Y también le doy este dato, que la malla cuadrada significa que el Barden y el espaciamiento son iguales. ¿Cuánto vale el espaciamiento? 2,3. ¿Cuánto vale el Barden? Para el diámetro pequeño, 2,3. Ahora, el espaciamiento para un diámetro, ¿cierto? Un diámetro máximo. En este caso, serían 2i, que es para diámetro máximo, va a ser igual a 1 por el Barden, porque ya sabemos que la relación es 1, ¿cierto? Entonces esto sería E es igual a 1 por el Barden, que en este caso es 4,6. Entonces, la relación espaciamiento-Barden es 1, entonces el espaciamiento va a ser igual que el Barden, que va a ser 4,6 metros. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa que sea cuadrada? Son iguales. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cómo es la malla del diámetro mínimo? Yo digo que es una malla de 2,3 por 2,3 metros. Esa información se le entregaría al perforista. ¿Y cómo sería para un diámetro máximo? De 4,6 por 4,6 metros. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, para el diámetro mínimo, tengo 2,3 metros de Barden por 2,3 metros de espaciamiento. Y para el diámetro más grande sería 4,6 metros de Barden y 4,6 metros de espaciamiento. ¿Ya? Eso sería teórico. Pero aquí el perforista cuando perfore, en este caso, 2,3 no lo va a tomar, va a perforar 2 por 2. Y este 4,6 va a perforar 4,5 por 4,5. ¿Ya? Pero esto es teórico. ¿Ya? Esto es teórico. Que nunca se le olvide que si una malla es cuadrada, el Barden y el espaciamiento valen lo mismo. Y aquí está confirmado por la relación, porque la relación espaciamiento-Barden es 1, significa que son iguales.
¿Ya? Letra D. Si es que no tienen dudas, si es que tienen dudas, me preguntan. Letra D dice que tengo que calcular el taco y la pasadura, ¿cierto? No tenemos la fórmula aquí del taco, pero sí tenemos la fórmula del cálculo de explosivos del taco. Ocupamos esa, porque es para minería de suelo abierto. Ojo, para minería de suelo abierto. El taco es igual al Barden por 0,7 veces, ¿cierto? Esa es la fórmula para el taco. Pero aquí en este caso vamos a calcular el taco para el diámetro mínimo, porque tenemos dos Barden, ¿cierto? Dos Barden. Entonces, el taco para el diámetro mínimo va a ser igual. ¿Cuánto es el Barden? 2,3 metros por 0,7. Entonces, este taco va a ser igual a 2,3 por 0,7. Esto es igual a 1,61. Es el taco para un diámetro mínimo. Y calculemos el taco para un diámetro máximo de perforación, que es el Barden por 0,7 veces. Entonces, el taco máximo, que es II, va a ser igual a 4,6 metros por 0,7. El taco para el diámetro máximo va a ser igual a 4,6 por 0,7. Esto es igual a 3,22. Calculamos el taco. Acuérdense que esta fórmula la sacamos del cálculo de explosivos, porque ahí, ¿no es cierto?, yo les di esas fórmulas para el cálculo de explosivos. Bueno, que ustedes las compartieron igual a sus compañeros, la persona que las tenía. Ya, letra D. Letra E, calculamos la pasadura o la sobreperforación, que en este caso le decimos pasadura, pero es lo mismo. Y la fórmula de eso tampoco está en este formulario, pero la debemos saber porque viene, ¿no es cierto?, de la asignatura anterior del cálculo explosivo. ¿Qué va a ser? La pasadura de J va a ser igual al Barden por 0,3 veces. Pero en este caso, como tenemos dos diámetros, dos Barden, decimos para diámetro mínimo y para el diámetro máximo. ¿Ya? Entonces, la pasadura para el diámetro mínimo va a ser igual a 2,3 metros por 0,3. Y en este caso sería 2,3 por 0,3, me va a dar la pasadura. 2,3 por 0,3. Esto es igual a 0, no la escuché nada, la escuché entrecortado. 0,7. Pero, ¿cómo lo dejó ahí? Yo lo aproximo. Ya, usted la próxima. No los vamos a colocar a pelear por nada, ¿no es cierto? Por 10 centímetros. ¿Ya? No nos vamos a colocar a pelear por 10 centímetros. Bueno, yo no peleo por 10 centímetros. Sería 0,69 metros para mí. Y usted, ¿no es cierto?, la próxima también está bien. Entonces, la pasadura de ocupar 2 para el diámetro máximo va a ser el Barden por 0,3 veces. ¿Ya? Para la pasadura. Entonces, la pasadura para el diámetro máximo va a ser igual al Barden, que son 4,6 metros por 0,3. Como resultado, 4,6 por 0,3 es igual a 1,38 metros. Sería, ¿no es cierto?, la pasadura. Vuelvo a repetir, esta fórmula no está en el formulario, pero está, ¿no es cierto?, en la fórmula del cálculo de explosivos. ¿Ya? Letra F, factor de carga másico y volumétrico. ¿Ya? Letra F, factor de carga másico y volumétrico. Pero en este caso igual tenemos que hacerlo para los dos. ¿Por qué? Por esto, miren, chicos. Yo les voy a... Factor de carga másico es igual a, y voy a copiar la fórmula,
del formulario. Factor de carga másico. Y pegamos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la fórmula del factor de carga. Lo vamos a recortar un poquito la imagen para que no los complique. ¿Por qué yo dije que vamos a calcular 2? Porque me hablan del diámetro de la perforación y me hablan del barding y el espaciamiento. Y como yo tengo 2, se calculan 2 veces. Entonces, en este caso, vamos a decir que el factor de carga másico va a ser para el diámetro mínimo. Vamos a calcular el otro para el diámetro máximo. ¿Ya? Que es igual a la siguiente fórmula, que es 0,507 por el diámetro de la perforación en pulgadas, por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, por el barding, por el espaciamiento y por la densidad de la roca. En este caso, el diámetro lo tenemos, pero lo tenemos otra unidad, hay que calcularlo y transformarlo. El largo de la carga no lo tengo, pero lo podemos calcular. También sacamos la fórmula del cálculo explosivo. Densidad de la roca lo tenemos, el barding también, el espaciamiento igual, la altura del banco también y la densidad de la roca. Entonces tendríamos que transformar el diámetro y calcular, ¿no es cierto?, el largo de la carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar este diámetro, el diámetro, ¿no es cierto?, que lo tenemos en milímetros y en metros los vamos a calcular a pulgadas y después vamos a calcular el largo de la carga. ¿Ya? El largo de la carga. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, decimos, vamos a pasarlo en pulgadas, ¿ya? Hay que tenerlo en pulgadas. Y vamos a decir que una pulgada, lo vamos a tomar como en metro, como el original, como el primero que se calculó, vamos a decir que una pulgada va a ser igual a 0,0254 metros. X pulgadas van a ser igual a 0,09 metros, que era el diámetro mínimo, ¿se acuerdan? Diámetro mínimo, 0,09 metros. ¿Qué tengo ahí? Y esto sería igual, según la regla 3, y decimos que X va a ser igual a 0,09 dividido en 0,0254 metros. Y esto es igual a 3,54 pulgadas. Ese es el diámetro de la perforación en pulgadas. Ahora vamos a calcular el LD, que es el largo de la carga o el largo disponible, que es igual a la altura del banco más la pasadura y menos el taco. Esa es la fórmula del LD, que es el largo de la carga o el largo disponible, que es la columna de explosivo que yo tengo para cargar en un pozo o en un barreno. Entonces, el largo de la carga, ¿cuántos metros en la altura del banco? 11 metros porque son 1100 centímetros, más la pasadura de diámetro mínimo, perdón, que es 0,69 metros, menos el taco del diámetro mínimo, que va a ser igual a 1,61 metros. 1,61 metros. Entonces, el largo de la carga va a ser igual a 11 más 0,69 menos 1,61 metros. Y esto es igual a 10,08 metros. Ese es el largo de la carga. Nos faltaría nada más y reemplazamos la fórmula. Entonces, el factor de carga másico para el diámetro mínimo va a ser igual a 0,507, que es una constante, por, vamos a colocar paréntesis porque está elevado al cuadrado, 3,54 pulgadas al cuadrado. Vamos a insertar el cuadrado aquí. Al cuadrado. Oh, no, ¿no es cierto? Ahí sí. Al cuadrado por el largo de la carga, que es 10,08 metros, por la densidad del explosivo, que estamos hablando de un anfo, 0,8 gramos partido por centímetro
Todo eso dividido por el Varden, que es 2,3 metros, por el espaciamiento, que es lo mismo, 2,3 metros, por la altura del banco, que son 11 metros, y por la densidad de la roca, que son 2,55 toneladas partido por metro cúbico. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, para calcular el factor de carga. Entonces, el factor de carga másico para el diámetro mínimo de la perforación va a ser igual a... Ya, sería 354, empecemos con eso al cuadrado y multiplicamos por 0,507 por 10,08 por 0,8 y todo eso dividido por paréntesis de 2,3 por 2,3 por 11 y por 2,55. Y esto es igual a 0,35, lo de arriba es kilogramos partido por tonelada. Tiene que ser mayor a 1, ¿ya? Si yo ocupo 1 kilo de explosivo para romper una tonelada, es mucho energía, ¿no es cierto? Es mucho explosivo. Entonces, 0,35 kilogramos partido por tonelada. O sea, 0,35 kilogramos yo necesito para romper una tonelada. A veces, chiquillos, se los pueden pedir en gramos, ¿ya? Gramos partido por tonelada. ¿Y esto cómo sería? Yo podría decir que este factor de carga másico para el diámetro mínimo sería 350 gramos partido por tonelada. ¿Ya? Algunos casos, alguien les puede pedir, ¿no es cierto?, otro en otra asignatura, otro profe le puede pedir el factor de carga en gramos, lo multiplican por 1000. Pasar de kilogramos a gramos. Pero en este caso, con esta fórmula, queda en kilogramos. ¿Ya? Kilogramos partido por tonelada. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Gracias. Sigamos. Tengo que calcular el otro factor de carga para el diámetro máximo. ¿Ya? El factor de carga másico, porque es masa, kilogramo, para el diámetro máximo. Masa de tonelada, eso es porque es másico, de tonelada, ¿cierto? Que copiamos la misma fórmula, pero en este caso lo único que va a cambiar va a ser, ¿cierto? Vamos a cambiar el diámetro de la perforación y el largo de la carga, porque tenemos Varden distinto, espaciamiento distinto, tenemos largo de carga distinto. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a decir que 1 pulgada es igual a 0,018 metros, si no me falla la memoria. Es frágil, sí, 0,18 metros. X pulgadas van a ser igual a... nada que ver, nada que ver. Me confundo. Perdón. 1 pulgada es igual a 0,0254 metros. Ahí sí. X pulgadas van a ser igual a 0,18 metros. Ahí. Profe, a mí me dio 7,08. 7,08. Vamos a ver al tiro. ¿Ya? X va a ser igual a 0,18 dividido en 0,0254. 7,09 me dio. Yo aproximo. Pero 7,8 sí está bien igual. También. No los vamos a poner a pelear por eso. Como yo no les doy cuántos decimales, ustedes lo hacen como quien. El procedimiento y los resultados tienen que ser más o menos similares. ¿Ya? 7,09 pulgadas. Porque el 8, el 6 aproxima al 8. 7,09 pulgadas. ¿Qué más nos faltaría? El largo de la carga. El largo de la carga va a ser igual a la altura del banco más la pasadura y menos el taco, ¿cierto? Esa es la fórmula. Porque a los que a lo mejor no tienen esa fórmula, ¿no es cierto? Copien las islas del taco, la pasadura y el largo de la carga. No la tienen porque a lo mejor no tienen la fórmula de cálculo explosivo. Entonces, en este caso, la altura del banco sigue siendo la misma, que son 11 metros.
más la pasadura, que aquí en este caso la pasadura para el diámetro mayor, diámetro máximo es 1,38 metros, 1,38 metros, menos el taco. Y el taco, en este caso, es 3,22 metros. 3,22 metros. Entonces, el largo de la carga, o el largo disponible, LD, va a ser igual a 11 más 1 más 1 más 1,38 menos 3,22. Y esto es igual a 9 a 16 metros. 6 metros. Aquí tenemos el largo de la carga y el diámetro del barreno. Entonces, ahora decimos que el factor de carga másico para un diámetro máximo de perforación es igual a 0,507 por paréntesis de 7,09 pulgadas al cuadrado por largo de la carga, que es 9,16 metros, por la densidad del explosivo, 0,8 gramos en centímetro. Todo eso dividido por el Barden, que es 4,6, si no me falla la memoria. 4,6 metros. El espaciamiento es igual, cuadrada, 4,6 metros, por la altura del banco, que son los 11 metros, y por la densidad de la roca, que es 2,55 toneladas. Y esto es igual a menos de 1 kilo, tiene que ser. Factor de carga másico para un diámetro es igual a 7,09 al cuadrado por 0,507 por 9,16 por 0,8, todo eso dividido por 4,6 por 4,6 por 11 y por 2,55. Y esto es igual a 0,31 kilogramos partido por tonelada. ¿Ya? Y si yo les digo, ¿en cuántos gramos son estos? ¿Cierto? Lo multiplicamos por 1000 y decimos que el factor de carga másico, Profe, dígame, disculpe, no sé, quizás me haya equivocado, pero en el ejercicio anterior no me sale ese resultado, me sale 0,15. aquí, Sí, para el diámetro mínimo, a ver, hagámoslo. ¿Pero tiene los mismos datos? sí, lo hice como fracción y también lo saqué así como A ver, por división y multiplicación y cosas así. ya, lo voy a hacer yo de nuevo, ¿ya? Por 0,507 por 10,08 por 0,8, todo eso dividido por 2,3 por 2,3 por 2, 0,35 me da todavía. 0,35. Haga el paréntesis primero, o sea, el paréntesis, haga el cuadrado, 3,54 al cuadrado, después multiplica por 0,507, por 10,8 y por 0,8. Le coloca división y después coloca paréntesis, paréntesis de aquí y paréntesis de acá. Y ahí le va a dar 0,35. ¿Ya? Ah, Y ya, de abajo todo con paréntesis. sí, hágalo con paréntesis, sí, porque se lo va a tomar como 1. Si lo hace como de a 1, lo va a tomar como 1,1,1. División. El de abajo hago con paréntesis. Ojalá que le dé. Y el factor de carga másico para el diámetro máximo, que son 0,31 kilogramos partido por tonelada, o sea, 310 gramos por tonelada. Vamos a confirmarlo igual. Vamos a hacerlo 2 veces para confirmar. 7,09 al cuadrado por 0,507 por 9,16
por 0,8, todo eso dividido por el paréntesis de 4,6, 4,6, por 11 y por 2,55. 0,31, sí, estamos bien. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la letra F. Aquí lo coloco en gramos por si también se lo pueden pedir en gramos, pero el resultado final, ¿no es cierto?, con esta fórmula serían kilogramos partido por tonelada. Y aquí, o si lo quieren medir en gramos, lo multiplican por 1000. Letra Ok, E. ¿Sí le dio? Sí, ahora poniendo paréntesis en la anterior sí me dio 0,345, claro, Claro, aproximado. sí. Pero qué raro, y en el segundo lo hice sin el paréntesis y me dio igual los 0,31. Sí, Pero en qué el raro, anterior. Ya, qué raro, ok, gracias. qué raro, qué raro. Pero ahí se confirma con los paréntesis. Ya, ahora la letra E, que es el factor de carga volumétrico para el diámetro mínimo. ¿Ya? En este caso, vamos a copiar la fórmula. ¿Ya? Copiar la fórmula del formulario. Que es muy similar, pero abajo, ¿no es cierto?, tenemos que calcular el volumen de esto. Los metros cúbicos que yo necesito para calcular el factor de carga volumétrico. Vamos a insertar una celda por aquí, nos dé más espacio. Están juntos. Ya, aquí vamos a recortar esto. Entonces, en este caso, como ya tenemos todo, ¿cierto? Solamente reemplazar, no tenemos que calcular nada. Porque el diámetro de la perforación para el diámetro mínimo lo tenemos. Largo de la carga para el diámetro mínimo lo tenemos. Así que solamente reemplazamos, no tenemos que calcular nada más. Entonces, el factor de carga volumétrico para un diámetro mínimo va a ser 0,507 por el diámetro el diámetro de la perforación para diámetro mínimo, que es 3,54 pulgadas. Esta tiene que ir al cuadrado, que no se lo olviden, al cuadrado, por el largo de la carga, que es 9 y algo, si no, 9,16 creo. No, 10,08. 10,08 metros, por la densidad del explosivo, que es 0,8 gramos partido por centímetro cúbico. Todo eso dividido por el Barden, que es 2,3 metros, por el espaciamiento, que es 2,3 metros, y por la altura del banco, que son 11 metros. Ahí yo puedo calcular, ¿no es cierto?, que el factor de carga volumétrico para el diámetro mínimo es el siguiente. 3,54 al cuadrado por 0,507 por 10,08 por 0,8, todo eso dividido por 2,3 por 2,3 y por 11 metros, y esto es igual a 0,88 kilogramos de explosivo partido por metros cúbicos. O sea, yo necesito 1 kilogramo de, o sea, necesito 0,88 kilogramos de explosivo para fragmentar 1 metro cúbico de roca. Y si les piden en gramos, dicen que 880 gramos me sirven para romper 1 metro cúbico de roca. ¿Ya? Mucho más fácil. Factor de carga volumétrico para el diámetro máximo. Fórmula, y comenzamos a realizar el ejercicio. Tenemos igual, tenemos todo, tenemos largo de carga, el diámetro de la perforación para el diámetro máximo. Entonces en este caso va a ser 0,507 por el diámetro, que en este caso es 7,09 pulgadas. Ahí sí. 7,09 pulgadas al cuadrado. Le damos al cuadrado. Por el largo de la carga, que es 9,16 metros,
9,16 metros, por la densidad del explosivo, que es 0,8 gramos partido por segundo. Todo eso dividido por 4,6, que es el Barden, metros, por 4,6 metros de espaciamiento, por 11 metros, que es la altura del mar. Entonces, el factor de carga volumétrico para un diámetro máximo es igual a, tiene que ser menos kilogramos de explosivo. Sería 7,09 al cuadrado por 0,507 por 9,16 por 0,8, todo eso dividido por 4,6 y por 11. Y esto es igual a 0,88. ¿Qué cosa? Kilogramos de explosivo partido por un metro cúbico de roca. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el factor de carga volumétrico para el diámetro mínimo y diámetro máximo. De ahí tenemos el ejercicio número 1. Se guarda porque se les va a compartir a ustedes ya para que lo tengan. Lo vamos a guardar, sí. Guardar como guardar, examinar. Y lo guardamos en el escritorio. Sí, lo reemplazamos. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Cada día hay menos. Estaba muy entretenida la clase, por eso. Se han ido. Ya. Sigamos. Vamos a hacer el 2, que es el 2 igual que el 1, así que se los dejo por ustedes. La próxima clase lo realizamos. El 3, que el 3 es distinto, ¿por qué? Porque tenemos que calcular el Barden según H, ¿ya? Pero tampoco es algo del otro mundo, ¿ya? Tenemos que calcular primero lo mismo que en el otro, diámetro mínimo, diámetro máximo, ¿ya? Así que hacemos este, ¿no es cierto? Y ahí terminamos la clase para que no se aburran tanto. Letra A, vamos a calcular, ¿no es cierto?, el diámetro mínimo y el máximo. Copiar aquí la fórmula para hacerla un poquito más. Ahí tenemos el diámetro mínimo, ¿cierto? Máximo. Entonces el diámetro mínimo, ustedes saben que es igual a 0,08 por la altura del banco. Y aquí la altura del banco me dicen que, ¿no es cierto?, es de 13 metros, porque son 1300 metros de largo. O sea, 13 metros. Entonces, el diámetro mínimo va a ser igual a 0,08 por 13 metros. 0,08 por 13 metros. Y esto es igual a 0,10 metros. 0,10 metros es el diámetro máximo de perforación para un barreno de 13 metros de largo o de altura, ¿cierto? Y el diámetro máximo tiene la siguiente fórmula. Vamos a insertar aquí phi, que es el diámetro. Phi, que es el diámetro máximo, es igual a 0,016 por la altura del banco. Esa es la fórmula para el diámetro máximo. Entonces, el diámetro máximo va a ser igual a 0,016 por 13 metros. El diámetro máximo va a ser igual a 0,016 por 13, esto es igual a 0,21 metros. Ese es el diámetro máximo de la perforación para una altura de 13 metros. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los dos resultados. Listo. Y ahí tenemos la letra A. Letra B, el Barden. Ya vamos a calcular el Barden según H, que otro autor bien usado para minería a cielo abierto. ¿Ya? Creo que es sueco H. Conja es americano. Barden de H. ¿Ya?
En este caso tenemos para los dos diámetros, porque también, mira, ahí se van a dar cuenta que la fórmula del diámetro de H, ¿no es cierto? Perdón, del Varden de H, hay que calcular para los dos, para un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Calculamos, pegamos y pegamos. Y ahí, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo, cortamos lo que no nos sirve, no nos moleste, no nos sobreponga a los demás. Y vamos a hacer sí, vamos a insertar para bajar un poquito. Otra más para que no quede junto con el A. Ahí sí. Entonces, el Varden de H, ¿no es cierto? Dice que es igual a 0,036 por el diámetro de la perforación. Y como tenemos dos diámetros, tenemos que hacer dos Varden iguales. Entonces, el Varden de H va a ser para un diámetro mínimo. Ya, un diámetro mínimo. Diámetro mínimo. Que este diámetro mínimo mide 0,10 metros. Pero este diámetro tiene que estar en milímetros según H. Entonces hacemos lo mismo. Decimos que 1 metro, ¿cierto? Es igual a 1000 milímetros. 0,10 metros son X milímetros. Entonces, X es igual a 0,10 por 1000, 100 centímetros. O sea, perdón, 100 milímetros, 100 centímetros. Ahí tenemos el diámetro de la perforación mínima para calcular el Varden de H. Y ahora reemplazamos. El Varden de H para el diámetro mínimo es igual a 0,036 por el diámetro de la perforación en milímetros, 100 milímetros, por, insertamos el cubo e insertamos la raíz. Va a decir que es la raíz cúbica, según la fórmula. La raíz cúbica de la densidad del explosivo, que en este caso me dice que también es un anfo, porque también está seco, pero un anfo ya, un anfo premio, ya que va a ser 0,78 gramos partidos por centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Oh, faltó. Centímetro. Y eso dividido por la densidad de la roca, y la densidad de la roca es 2,7 toneladas partido por metro cúbico. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, para desarrollar esta Varden de H. Lo que podrían hacer también es colocarle un paréntesis acá, y paréntesis dentro de la raíz para que le haga primero la raíz y luego lo demás. ¿Ya? Entonces, esto sería Varden de H, para el diámetro mínimo, y esto sería igual, ¿cierto? Raíz cúbica, yo ya lo voy a hacer como les dije yo. Raíz cúbica del paréntesis de 0,78 dividido en 2,7, cierro paréntesis, por 100 y por 0,036. Y esto es igual a 2,38. Ese es el Varden de H para un diámetro mínimo de perforación con una altura de barrenos de 13 metros. Es el Varden mínimo, ¿no es cierto?, que se va a utilizar. Ahora calculamos el Varden para un diámetro máximo. En este caso, copiamos la fórmula. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, solamente, ¿no es cierto?, vamos a transformar ese diámetro en metros, ese diámetro de metros a milímetros. Entonces yo digo que un metro es igual a 1000 milímetros. 0,21 metros igual a X milímetros. Igual a 210 milímetros.
Ese es el diámetro de la perforación en milímetros. 110 milímetros. Y reemplazamos la fórmula. Entonces decimos que el Varden de H para el diámetro máximo es igual a 0,06 por los 210 por, insertamos el cubo y la raíz cuadrada, o sea, y la raíz, para que quede raíz cúbica, y queda raíz cúbica de la densidad del explosivo, que es 0,78 gramos en centímetro cúbico, todo eso dividido por la densidad de la roca, que es 2,7 toneladas partido por metro cúbico. Entonces, el Varden de H para el diámetro máximo va a ser igual a, hacemos la raíz cúbica primero, es igual a 0,78 dividido en 2,7 por 210 por 0,036, y esto es igual a 5 metros. Entonces el Varden según ACT son 5 metros para diámetro máximo. Ahí tenemos las dos distancias, una distancia mínima y una distancia máxima. Tenemos la letra B. Solo reemplazamos la fórmula y hacemos la misma transformación para ACT que para Conja. Letra C, vamos a calcular el espaciamiento. Ya aquí el espaciamiento no me dicen que la malla es cuadrada ni nada, pero sí me dicen que la relación Varden es igual a 1,15, ¿no? 1,15. 1,15. Eso es lo que me dice. Claro. Es el dato referencial que me dan. Entonces, yo necesito calcular dos espaciamientos, porque tenemos dos Varden. Así que en este caso, vamos a calcular dos espaciamientos. Vamos a calcular el espaciamiento para el diámetro pequeño, que va a ser igual, ¿cierto? Si me dicen que la relación espaciamiento-Varden es 1,15, yo digo que 1,15 por el Varden, porque como está dividiendo pasa multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, el espaciamiento para el diámetro pequeño va a ser igual a 1,15 por el Varden, que es 2,38 metros. Entonces, el espaciamiento para el diámetro pequeño igual a 1,15 por 2,38. Y esto es igual a 2,74 metros. Entonces, ese es el espaciamiento, 2,74 metros. Luego necesito calcular el espaciamiento para un diámetro máximo, que es igual a 1,15 por el Varden, ¿cierto? El Varden. Entonces, el espaciamiento del diámetro pequeño va a ser 1,15 por el Varden, y el Varden en este caso es de 5 metros. Entonces, el diámetro máximo es igual a 1,15 por 5. Y esto es igual a 5,75 metros. Espaciamiento para diámetro máximo y diámetro mínimo. ¿Ya? Máximo, mínimo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Me la hacen saber nomás, chiquillos. Ya no lo estoy presionando para que me hablen, pero no los veo poco. ¿Profe? Dígame. En los dos ejercicios anteriores no me sale exactamente el mismo resultado que usted. ¿En qué He intentado parte? poner los paréntesis. ¿En los Varden? ¿En los Claro, factores de en carga? vez de 5 me salió 4,06. Aquí en el Y Varden el de otro H. me salió 1, y algo, 1,9, algo así. Acá, en los Varden de Ujú. H, ¿no es cierto? Sí. Ya, mire, yo le voy a colocar los paréntesis para que usted lo haga así tal cual y veamos cómo le va ahí, ¿ya? Yo le voy a dar un paréntesis acá
paréntesis acá, otro paréntesis acá, vamos a colocar un paréntesis acá, y un paréntesis. Ya. Hágalo tal cual así, como está con los paréntesis en su calculadora, a ver cómo le va. ¿Ya? También lo voy a hacer así. 0,036 por 100 por paréntesis de raíz cúbica, paréntesis de 0,78 dividido en 2.7, paréntesis, paréntesis. 238. Así. Con esos paréntesis debería darle, ¿no es cierto?, la calculadora. Me avisa, por favor. Y aquí también. Coloca el mismo paréntesis. Ahí. Ya, profe, lo ¿Sabes qué? puse paréntesis antes de la raíz y también dentro de la raíz ¿Sí? y me sale 1,93. Algo tiene malo en su calculadora porque a mí me da con los paréntesis que acabo de colocar acá. Porque colocó 0,036 por 100 por paréntesis raíz cúbica, paréntesis de 0,78 dividido por 2.7, paréntesis, paréntesis, 238. Hágalo de nuevo, a ver. Ah, ya, yo sé Son en dos qué estoy paréntesis al final. equivocando. Porque es raíz cúbica, yo le estoy Sí. poniendo raíz cuadrada. Ah, no, es raíz cúbica. Raíz cúbica. Hágalo con raíz cúbica. Y me avisa. Ya. Lo puse con los dos paréntesis para que no tengan problemas. Profe, disculpe, me pidió la calculadora. No sé exactamente cómo dejarlo como raíz cúbica. ¿Qué calculadora tiene? El Casio, el 570, La 570, la MS. la FX La FX 570 MS. Plus. Ya, es la misma que la mía. Yo ocupo la, mire. En la parte superior izquierda tiene Shift. ¿Ya? Le coloca Shift y se va a donde está la raíz y ahí le va a hacer la raíz cúbica. Ah, ya, ahora sí. ¿Sí? Gracias a usted. Ya. Justo tenía la misma calculadora mía, así que si hubiera tenido otra ahí, yo creo que. Profe, a mí me marca error. Le Yo marca error. tengo la 350, a lo mejor no sé agregar el raíz cúbica. A lo mejor por eso. Pero le sale. Es que lo que pasa es que salen unas con Shift y con alfa. ¿Sí? Sí, no debería darle error porque yo lo he hecho como 3 veces y no me da error. A lo Hágalo con mejor los no sé paréntesis. agregar. Sí, a lo mejor no sé ingresarlo nomás. Ya. Mire, si quiere más después o cuando pueda, me manda la foto de la calculadora. Y yo le digo cómo Ya, puede colocar la raíz cúbica. Si es que no puede. Si es que puede, ¿no es cierto? Si es que no puede hacerlo, me la manda. Si es que puede, no. ¿Ya? ya. Ahí vemos cómo Muchas lo gracias. podemos hacer. Sí, no hay problema. Cuénteme, Clarisa, cómo le fue. Me salió error. ¿Error? Parece que no, a mí no me sale error. Yo la tengo. A ver, voy a hacer de nuevo, pero creo que no me sale error a mí. No puedo que. Paréntesis, raíz cúbica, paréntesis 0,78 dividido en 2.7, paréntesis, paréntesis, por 100 y por 0,036. Me sale 238. Y el otro me da 4,9 y algo. Qué raro. Qué raro. Profe, ¿no será que a lo mejor no está en degree? A lo mejor capaz, po. Pero si lo otro, Ahora si sí. lo otro, ahora Ahora sí. sí me dio el 2,37.
38, Ya, claro, aproximadamente. 38, claro. Yo Sí, creo hay que que, fue porque en el 100 no se puso el por antes, la a lo mejor multiplicación, no lo puse. puede haber sido. Puede haber sido. Sí, lo que dijo Profe, también yo Cristian. ¿Ahí le dio? igual lo puedo hacer. Sí, Ya, lo ahí lo pudo voy a hacer. agregar bien. Ya, Sí, tenía una ya, tarea sí. extra. Ya, sí, no, sí, lo que dijo Cristian también, sí que las calcular tienen en DEG, ya, en degree, ya, Sí. para que no tengan problemas. Ya, así que ya, si le dieron a los dos ya no tenemos problemas, entonces estamos bien. Y con esos paréntesis que coloqué ahí, no deberían tener problemas, ¿no es cierto?, que les da el mismo resultado, 4,90 y tanto, que yo lo aproximé a 5. Ya, los espaciamientos lo calculamos de acuerdo a la relación, que es 1,15 por el Barden, nos da 2,74 para el diámetro mínimo y para el diámetro máximo 5,75. Letra C, ¿no es cierto? Para que no nos pille la hora, chiquillos. Quedan media hora, así que para que no nos pille la hora. Letra D, tenemos que calcular el taco. Y el taco, acuérdense que tenemos que hacer los dos para un diámetro mínimo. Esto es igual a Barden por 0,7. ¿Ya? 0,7. Tenemos el Barden, sí, 238 por 0,7. Entonces, taco para el diámetro pequeño es igual a 2,38 metros, 0,7. Entonces, el taco para el diámetro pequeño va a ser igual a 2,38 por 0,7. Esto es igual a 1,67 metros. Entonces, el taco para el diámetro mínimo, no diámetro pequeño, diámetro mínimo, es 1,67. Y el taco para el diámetro máximo es el Barden por 0,7. La fórmula lo cerramos, lo ponemos con negra. Entonces, el taco para el diámetro máximo es igual a 5 metros por 0,7. Taco para el diámetro máximo es 3,5 metros. Letra E, calculamos la pasadura. La pasadura o la sobreperforación. Letra E. Letra E. Entonces, va a ser igual. La pasadura para el diámetro pequeño, si son dos diámetros, es igual a Barden por 0,3 veces. La pasadura para el diámetro pequeño, perdón, el diámetro mínimo, no es pequeño, se me da que es pequeño, es igual al 2,38 metros por 0,3. La pasadura para diámetro mínimo es 2,38 por 0,3 veces. Esto es igual a 0,71. 0,71 metros. Ahora, la pasadura para el diámetro máximo es igual al Barden por 0,3. Entonces, pasadura para el diámetro máximo igual al Barden, que son 5 metros por 0,3. La pasadura será igual a 1,5 metros. Ahí tenemos la letra E. Y nos faltarían calcular los factores de carga. ¿Ya? Oh, justo tenemos aquí un factor de carga, la forma del factor de carga que nos puede ayudar. ¿Ya? F, que es el factor de carga másico para el diámetro pequeño. Entonces vamos a decir que el factor de carga másico para diámetro mínimo, pequeño, es mínimo, es igual a, aquí tenemos la fórmula, 0,507 por el diámetro de la perforación en pulgadas, que eso tenemos que calcular por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, por el Barden, por el espaciamiento y por la altura del banco y por la densidad de la roca. Entonces, ¿qué vamos a calcular aquí? Vamos a transformar. Vamos a decir, ¿no es cierto? Vamos a calcular el diámetro.
el diámetro de la perforación. Ya que están en pulgadas, pero nosotros lo tenemos en metros. Vamos a decir que una pulgada es igual a 0,0254 metros. X pulgadas son igual a 0,10 metros, si no me falla para el diámetro mínimo, 0,10 metros. Entonces, X va a ser igual a 0,10 dividido en 0,0254. Esto es igual a 3,94 metros. 3,94 metros. Y calculamos al tiro el largo de la carga. El largo de la carga es igual a la altura del banco más la pasadura y menos el taco. Entonces, el largo de la carga va a ser igual a los 13 metros de la altura del banco más la pasadura para el diámetro pequeño, que es 0,71 metros, y menos el taco, 1,67 metros. Entonces, el largo de la carga va a ser igual a 13 más 0,71 menos 1,67. Y esto es igual a 11,43. 13. No es eso. 12, 13, profe. 12, 12, sí, me lo puse con 1. 13 más 0,71 menos 1,67. 12,04. Ahí. 12,04. Por eso me causa tanta duda. Entonces, ahí con eso ya podemos reemplazarlo aquí para calcular el factor de carga. Entonces, el factor de carga másico para un diámetro pequeño es igual a 0,507 por paréntesis de 3,94 pulgadas al cuadrado 12,04 metros de largo de carga por la densidad del explosivo, que es 0,78 gramos en centímetro cúbico, que es del ANFO. Todo eso dividido por el Varden, que es 2,38 metros, por el espaciamiento, que en este caso es 2,74 metros, 2,74 metros, la altura del banco, que son 13 metros, y por la densidad de la roca, que es 2,7 toneladas partido por metro cúbico. Hagan el cuadrado, ¿no es cierto? El paréntesis es el cuadrado y después, ¿no es cierto?, lo multiplican como costumbre. ¿Cómo lo van a hacer? Mire, van a colocar estos paréntesis para que lo hagan directo. Y después pueden colocar paréntesis ahí, paréntesis ahí. Sí, pues, hacen de ahí, multiplican, 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 y después le colocan división y le colocan ese paréntesis ahí abajo. Y les va a dar. Les va a dar factor de carga más para el pequeño, va a ser igual a 0,507 por paréntesis de 3,94 paréntesis al cuadrado paréntesis por 12,04 por 0,78, todo eso dividido por paréntesis de 2,38 por 2,74 por 13 y por 2,7 es igual a 3,94 al cuadrado por 0,507 por 12,04 por 0,78, todo eso dividido por 2,38 por 2,74 por 13 y por 2,7. 0,32. 0,30. En este caso no es necesario que
Coloquen esto ahí. 0,32 kilogramos partido por tonelada. ¿Ya? 0,32 kilogramos partido por tonelada. Ya. Y ahora calculamos el factor de carga para el diámetro máximo. Oh, tenemos de nuevo la fórmula. Entonces decimos que para el factor de carga másico para el diámetro máximo de perforación es igual a, y aquí lo tenemos, 0,507 por el diámetro de la perforación al cuadrado en pulgadas, por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, por el Varden, por el espaciamiento, 0,507 por el diámetro de la perforación al cuadrado en pulgadas, por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, todo eso dividido por el Varden, por el espaciamiento, por la altura del banco y por la densidad de la roca. Hacemos lo mismo, transformamos el diámetro máximo, en este caso, de metros a pulgadas. Entonces digo que una pulgada es 0,0254 metros, X pulgadas van a ser igual a 0,21 metros. 0,21. Entonces, X va a ser igual a 0,21 dividido en 0,0254 metros. Y esto es igual a 8,27 pulgadas. Y calculamos largo de la carga. Largo de la carga va a ser igual a la altura del banco más la pasadura y menos el taco. Entonces, el largo de la carga va a ser igual a los 13 metros de la altura del banco más la pasadura para un diámetro máximo de 1,5 metros y menos el taco del diámetro máximo, que es 3,5 metros. Menos 3,5 metros. Entonces, el largo de la carga va a ser igual a 13 más 1,5 menos 3,5, y esto es igual a 11 metros. 11 metros. Entonces 11 metros es el largo de la carga. Y ahora reemplazamos. Reemplazamos y decimos que el factor de la carga, másico para diámetro máximo es igual a 0,507 por el diámetro de la perforación en pulgadas, que es 8,27 pulgadas al cuadrado, por largo de la carga 11 metros, por la densidad del explosivo 0,78 gramos partido por centímetro cúbico, todo eso dividido por el Varden, que en este caso es 5 metros, por el espaciamiento, que es 5,74 metros, 5,75 metros, perdón. 5 por 1,575 por la altura del banco, que son los 13 metros, y por la densidad de la roca, que es 2,7 toneladas por metro cúbico. Entonces, el factor de carga másico para el diámetro máximo es igual a, si yo digo que 8,27 al cuadrado por 0,507 por 11 por 0,78, todo eso dividido por 5 por 5,75 por 13 y por 2,7 es igual a 0,29. 0,29. Vamos a confirmar. Bueno, 8,27 cuadrado por
0.507 por 11 por 0.78. Todo eso dividido por 5 por 5.75 por 13 y por 2.7. Me da lo mismo, profe, 0,29. 0.29, sí. Hay que confirmar que hacerlo dos veces porque a veces puede estar el error entre la silla y el computador. Así que Sí. a veces, sí. Y a esta altura de la noche, después de haber hecho todo el día clase, puede pasar, puede pasar. Entonces 0.29, ¿qué cosa? El apellido, siempre con apellido, chiquillos. Kilogramos partido por tonelada. Por tonelada, porque es másico. ¿Ya? Letra, no, sobre la misma letra F, calculamos el factor de carga volumétrico para el diámetro mínimo, que justo por arte de magia apareció acá, ¿cierto? Que es igual a 0.507 por el diámetro de la perforación en pulgada al cuadrado, por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, todo eso dividido por el Varden, por el espaciamiento y por la altura del banco. Solo reemplazamos datos porque no tenemos nada que calcular más, está todo listo. 0.507 por, y aquí no me acuerdo, 394. Aquí no son metros. ¿Qué le puse metros? Son pulgadas. Ahí. 0.507 por paréntesis de 3,94 pulgadas. Y estas son al cuadrado. Por el largo de la carga. El largo de la carga para el diámetro pequeño es 12,04 metros. 12,04 metros. Por la densidad del explosivo, que es 0,78 gramos en centímetro cúbico. Todo eso por el Varden, en este caso el Varden para el diámetro pequeño es 2,38 metros, por el espaciamiento que es 2,74 metros y por los 13 metros de la altura. Entonces, el factor de carga volumétrico para el diámetro pequeño, y aquí le puse para el diámetro. No para el diámetro pequeño, diámetro mínimo, me da por diámetro pequeño. Diámetro mínimo es igual a 394 al cuadrado por 0,507 por 12,04 y por 0,78. Todo eso dividido por 2,38 por 2,74 por 13. Y esto es igual a 0,87. ¿Sí? Sí, profe. 0,87 Sí. kilogramos partido por metros cúbicos. Excelente. Y solamente nos faltaría el último, el factor de carga volumétrico. Oh, justo no apareció la otra. Para el diámetro máximo. Factor de carga volumétrico para el diámetro máximo. Igual a esta fórmula. Lo mismo, solamente reemplazamos ya que tenemos todos los datos. Entonces sería factor de carga volumétrico para el diámetro máximo. 0,507 por el diámetro, va a ser 8,27 pulgadas al cuadrado, por el largo de la carga, el largo de la carga son 11 metros, por la densidad del explosivo, que es 0,78 gramos en centímetro cúbico. Todo eso dividido por el Varden, que son 5 metros, por el espaciamiento, que es 5,5 metros, y por la altura del banco, que son 13. Entonces, el factor de carga volumétrico para el diámetro máximo sería 8,27 al cuadrado por 0,507 por
11 y por 0,78. Todo eso dividido por 5 por 5,75 y por 13. Y esto es igual a 0,80. 0,80. Exactamente, 0,8. 0,8 kilos, ¿qué cosa? Kilogramos partido por metros cúbicos. Por metros cúbicos. Y ahí sería, ¿no es cierto?, completo el ejercicio número 2. Yo parece que aquí serían metros, me faltaron 12,04 metros. Que yo había visto que me faltaba una unidad. Se guarda y se comparte con ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Antes de dar por terminada la clase, chiquillos. Ahí se está compartiendo la actividad. Ya ahí se está compartiendo la actividad. Está compartiendo la actividad. ¿Ya? Si no hay duda, no hay consulta, me despido. Sorry que sea muy extensa la clase, pero los ejercicios son más o menos largos. ¿Ya? Así que eso. Si no hay duda, no hay consulta, me despido, esperando que se encuentren bien, se cuidan y nos estaremos viendo la próxima semana, porque el viernes es feriado. Así que no nos vemos. Ya, chiquillos, que estén muy bien y chiquillas. Nos vemos, se cuidan y que estén muy bien. Ahí se cargó el ejercicio. Ya, cualquier duda, me preguntan. Ya, que estén bien. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, chao. Buenas Chao, noches. profe.